En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Con toda la prudencia con la que siempre acogemos los datos, especialmente los datos de inicio de semana, hemos de decir que estos datos que hemos conocido hoy siguen confirmando esta tendencia de estabilización y ralentización. Que nadie se confunda, las cosas no van bien, ¿vale? Y si quieren que les dé luego algún dato más se lo doy, pero creo que es un momento para parar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero y deseo que bien y que suceda lo mismo a tu alrededor. Lo que acabas de escuchar son 3 cortes de momentos y protagonistas relevantes de la crisis del coronavirus que seguimos sobrellevando mejor o peor. He estado mucho tiempo sin grabar y quería retomar la actividad precisamente con esto, porque hay muchos aspectos que nos tocan como profesionales en esta situación y que nos ponen a prueba. Para eso he traído a Periodismo para Gatos a Javier Salas, que es uno de los miembros de Materia, el área de ciencia del país. Ese equipo viene haciendo una de las coberturas más completas y pedagógicas sobre la pandemia, algo que no ha resultado fácil en algunos momentos, como él mismo nos va a explicar. Antes de dar paso a la charla, me gustaría ofrecerte 2 apuntes relevantes sobre Materia. Ese equipo llegó al país tras un periplo como proyecto independiente, pero su origen se remonta a la sección de ciencia que Ignacio Escolar monta en el Diario Público, donde, para hacernos una idea de la importancia que se le dio, tenía el mismo número de integrantes que la sección de deportes, algo insólito para la época en España. Y recientemente, en una conversación con alguien muy relevante en el país, me reconocía que haber tenido Materia en el periódico ha sido una bendición para poder competir en las mejores condiciones, en un momento en el que la demanda de información se ha disparado absolutamente y el muro de pago estaba a punto de salir. Así que espero que te interese y de nuevo muchas gracias por estar ahí. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de hablar contigo. Precisamente para comenzar la charla a mí me gustaría sobre todo fijar una cuestión esencial que es hoy por hoy, si tú tuvieras que explicar en 3, 4, 5 puntos qué es lo que sabemos realmente del coronavirus a ciencia cierta, ¿cómo lo explicarías? ¿Desde qué puntos mencionarías? Es verdad que es complicado, ¿no? Porque, vamos, a mí es una cosa que me resulta bastante graciosa el hecho de que todavía seguimos diciendo un poco, ¿no? Lo de que la ciencia pues no nos ha dado las suficientes herramientas como para poder combatir bien en condiciones, ¿no? Esta pandemia y demás. Lo que la ciencia sí que nos ha permitido es ganar poco a poco terreno, ¿no? Por así decirlo. Vamos sabiendo pequeñas cosas a medida que vamos conociendo más situaciones, más casos de supercontagios o cosas así, ¿no? Digamos, en los que vamos poco a poco acorralando un poco al fenómeno, ¿no? Seguimos un poco en sus manos, por así decirlo, pero poco a poco hemos conseguido acorralar al fenómeno con respecto a sabemos algunas cosas que funcionan y que no funcionan para tratar la enfermedad, sabemos cosas sobre cómo combatirla con respecto a no tanto los hospitales, sino sobre todo cómo podrían ser las vacunas que nos libren un poco de este asunto, que esto es un asunto peliagudo porque no es una vacuna, sino son las vacunas y hay distintas maneras de abordar el asunto, ¿no? Eso es importante. Lo que sabemos es que es una cosa bastante contagiosa, no tanto como otras enfermedades tipo sarampión, pero que hay que tener mucho cuidado. Pues por ejemplo, cosas como la transmisión del aire, que ha sido una de esas cuestiones que ha sido muy polémica desde el principio, pero bueno, me parece que ya empieza a haber cierto consenso con respecto a que tenemos que tener cuidado en interiores, por ejemplo, ¿no? Que es donde el virus podría mantenerse más tiempo ahí presente, ¿no? No tanto como el sarampión, insisto, pero que sí que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en bares y demás. Porque ello es una cosa en la que me he centrado mucho porque me parecía bastante significativo, bastante importante en el modo de contagiarse. Desde el principio se sabían escenarios
que al final es un poco la manera de saber las cosas, ¿no? Porque no podemos experimentar con la gente, ¿no? No podemos inocularles el virus o meterles en una estancia en la que esté el virus flotando para ver si se contagian, ¿no? No podemos hacer eso, pero en escenarios en los que se han podido estudiar con mucho detalle, incluso con las videocámaras del restaurante y tal, cómo se comportaban las personas, casi desde el principio estábamos viendo que había una manera de contagiarse que tenía que ser esa, ¿no? La de que compartas espacio durante una hora, durante un tiempo largo con otras personas que están contagiadas y que al final por esos flujos de aire y demás te puedas terminar infectando tú también. Creo que son algunos retazos, ¿no? Es un poco un cuadro impresionista, ¿no? Todavía, sobre cómo es la enfermedad y cómo podemos combatirla, pero creo que más o menos la tenemos bien acorralada con respecto a eso, ¿no? Digamos, es verdad, lo fundamental, no tenemos un medicamento que funcione, que tú tienes la enfermedad y te lo tomas y se resuelve, pero poco a poco la ciencia nos da esas pequeñas pinceladas que nos ayudan un poco a que, por ejemplo, una segunda ola no sea tan letal como una primera y cosas así, ¿no? Justo te hacía esta pregunta porque yo no sé hasta qué punto la gente ha sabido asimilar que, digamos que estamos en mitad de un proceso científico en tiempo real. Es decir, que se saben cosas, se descartan cosas, entonces no sé si tú crees que en medios como el tuyo, periodistas como tú, etcétera, habéis hecho la suficiente pedagogía al respecto para explicarle a la gente que en realidad la ciencia es esto. Sí, yo creo que es el tema, en realidad, de lo que ha pasado durante estos meses, ¿no? En mi campo, ¿no? Es la gran cuestión, es el reproche constante de es que en febrero dijiste no sé qué. Digo a los científicos, a mí que me lo digan, a mí me da un poco igual, pero a los científicos, a los líderes de las autoridades sanitarias, cuando se les reprocha es que en febrero dijiste no sé qué, es que en marzo dijiste no sé qué, es que en abril dijiste no sé qué, que a veces sí, que estaba equivocado, pero en muchas ocasiones es simplemente que las autoridades sanitarias se tienen que concentrar en donde está la mayor carga de la prueba, por así decirlo, ¿no? Digamos que en febrero, un ejemplo, ¿no? Se dice algo con respecto a cualquier fenómeno relacionado con la pandemia. Pues, por ejemplo, esto que se transmite por el aire, ¿no? En febrero ya había gente que decía que se transmitía por el aire. Y la OMS decía que no, que ese no era el escenario en el que estaban trabajando, ¿no? Que haya alguien que lo diga en febrero significa que hay gente que sabe pero su trabajo es aportar luego los datos y un montón de evidencias y un montón de estudios que certifiquen que esto funciona así, que se transmite por el aire, hasta conseguir que el resto por así decirlo, para conseguir el consenso científico, ¿no? Para conseguir que el resto de la gente vea esas evidencias y sean unos ejemplos tan buenos como para convencer a la población y unas evidencias científicas tan claras como para convencer al resto de las autoridades sanitarias, y entonces que ese conocimiento que alguien ya ha apuntado en febrero lo podamos incorporar todos y decir en mayo, señores, tenemos un problema con el contagio por el aire y tal, entonces hay que ventilar las estancias y demás, ¿no? Sin embargo, en este contexto en el que estamos, que viene de lejos y demás, de polarización y de bronca constante en redes y demás, lo que sucede es que en febrero alguien dijo que se contagiaba por el aire y la OMS la cagaba y tal. Entonces nada más nos quedamos en que ya se sabía y tú te equivocaste. Y no funciona así, ¿no? Digamos que alguien es el primero en señalar una cuestión y luego tiene que acumular evidencias para respaldar esa idea. Entonces la incorporamos todos, ¿no? Digamos, porque durante toda esta pandemia, todo este episodio terrible que estamos viviendo, ha habido muchas circunstancias en las que muchos científicos reputados han dicho cosas que luego se demostraron que no era verdad. Si a todos los científicos reputados que levantan la bandera y dicen aquí ha pasado algo, les hacemos caso, sin más, solamente porque lo hayan dicho y sean científicos reputados, estaríamos dando muchos más palos de ciego de los que realmente estamos dando, ¿no? Digamos que no vale con que alguien diga algo, tiene que ser un corpus de evidencia lo suficientemente sólido como para que podamos decir, gente, esto es lo que hay, ¿no? Y ahora ya empezamos a comportarnos con respecto a esta nueva evidencia que ya está consolidada. Porque además esto nos llevaría a un tema que tocaremos más tarde, que es el de la descontextualización de la información, es decir, claro, utilizar información que sabemos ahora para justificar o para criticar una postura tomada
hace tiempo, cuando esa información no existía o no se conocía. Claro. Para situar más o menos la circunstancia en tu caso personal y el de materia o el del país en general, ¿cuándo tuvisteis vosotros noticia por primera vez de que existía este virus en China? ¿De qué estaba pasando? Es decir, ¿cuándo llamó vuestra atención? Pues mira, nosotros, también por cómo funcionan un poco los medios, ¿no? Nosotros al principio decidimos un poco así cómo vas sorteando las circunstancias, ¿no? Desde el principio lo teníamos todo, digamos, todos lo teníamos en el radar, en la redacción, pero como era un fenómeno al principio muy chino y era un fenómeno muy sanitario, por así decirlo, los esfuerzos se concentraron en la sección de internacionales, la sección de sociedad, que donde tenemos los especialistas en salud, ¿no? Digamos que nosotros lo teníamos en el radar, como es natural, y les pasábamos cosas que nos llegaban, o les pasábamos contactos de especialistas, pero digamos que era una cosa, no sé, te estoy hablando de enero, ¿no? Era un fenómeno de internacional y de salud. Luego, evidentemente, cuando ya el fenómeno aterriza en Europa, más bien en España, es cuando ya nos incorporamos todos. Y cuando digo todos, me refiero a toda la redacción, como te puedes imaginar, porque al final termina haciendo temas de coronavirus hasta los de Icon, ¿no? O sea, que es una cosa que, bueno, es un tsunami que hemos vivido en todas las redacciones. Pero sí que es verdad que bueno, nosotros tuvimos un director que decía que los temas tienen patas, ¿no? Que a veces pues empieza llevándolo el tema sociedad y luego termina llevándolo política o cosas así, ¿no? Y este tema pues empezó muy circunscrito a eso, ¿no? Digamos, porque era un fenómeno, una epidemia que se estaba viviendo, una enfermedad que había aparecido en China, pero luego ya enseguida, cuando ya hubo que centrarse mucho en los detalles del fenómeno, porque claro, al principio era pues una enfermedad contagiosa, respiratoria, bueno, en fin, ya veremos lo que es. Cuando ya tuvimos que entrar al detalle, entonces claro, ya desembarcamos en los de ciencia a tope. Me estabas comentando la colaboración con la gente, en este caso de internacional y también de salud, quizás tendría tres patas fundamentalmente, que es por un lado la pata científica, lo que se está haciendo, las vacunas, los tratamientos, el conocimiento del coronavirus, la pata de salud, es decir, la gestión sanitaria de las consecuencias del coronavirus y luego la gestión económica de las consecuencias para toda la sociedad de todo esto. Atraviesa, es transversal a la actividad de todas las secciones de un medio en la medida en que afecta de una forma o de otra. Y en ese contexto, ¿cómo os coordináis? La verdad es que bastante bien. Tenemos la fortuna de que, más o menos, por así decirlo, la maquinaria del periódico está bastante bien engrasada con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? En las que hay temas fronterizos o que los podrías ver tú desde una perspectiva o mis secciones de otra. Por lo general, esas cosas se gestionan en un escalón que está por encima de los redactores, ¿no? Son los jefes los que un poco gestionan. Bueno, pues hoy ha pasado esto, pues tú puedes sacar esta entrevista, pues digamos que lo van gestionando en ese escalón de los jefes, pero hubo un momento en el que ya había tal cantidad de información y tan específica, o sea, nos habíamos llegado a especializar de tal manera los propios redactores que lo que hicimos fue crear un grupo de WhatsApp en la que estábamos los redactores de distintas secciones, evidentemente con las jefas, para cada vez que surgía algún tema llamativo, pero que era muy, muy específico, era ya casi mejor que lo discutiéramos entre los redactores, ¿no? Porque al final somos los que sabemos más al detalle de, uy, no, pero es que este científico ha dicho tal cosa, o no, pero eso de que los inmunes, no sé qué, ya lo habíamos publicado, es mejor que tiremos por este otro lado. Al final ya era un nivel de detalle que, dado que estábamos confinados y no podíamos discutirlos en la redacción, que habría sido lo normal, ¿no? Montamos un grupo de WhatsApp que la verdad es que ha sido bastante eficiente a la hora de esos temas que proponen a veces los jefes y que, bueno, vamos a darle una vuelta y tal, o cómo podríamos enfocar esto, que ha funcionado bastante bien, ¿no? Digamos, con temas, esos temas fronterizos o que los podríamos dar distintas secciones, distintos enfoques, al final ha generado temas más chulos incluso, ¿no? Porque poniendo las cosas en común, bueno, lo que sucede en las redacciones, ¿no? Que yo me levanto y me pongo a hablar con mi compañero de sociedad y al final será un tema más chulo que si yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Cómo os habéis organizado durante este episodio del trabajo que aún continúa
tanto en materia en concreto como en el país en general, para trabajar sobre todo esto, más allá del grupo que me comentas? Es decir, ¿esto ha supuesto un reto adicional a nivel de coordinación, a nivel de enriquecimiento de las ideas? Pues, a ver, bueno, en general el país funcionamos con Slack, que es, digamos, la herramienta más básica que utilizamos para cuestiones relacionadas con el flujo de trabajo, por así decirlo. Luego, con el nuevo editor, el ARC, el famoso ARC, también permite determinadas, da algunas funcionalidades para, también con respecto al flujo de trabajo, ¿no? Decir, bueno, he terminado esto, te lo envío, me lo puedes poner en portada y demás. Y luego, sobre todo, el WhatsApp, pero también porque nosotros ya de antes, desde hace mucho tiempo, en materia trabajamos con WhatsApp siempre. O sea, nosotros somos, no sé si es una cosa muy, muy canónica, pero nosotros hemos trabajado con WhatsApp desde antes del confinamiento porque nos funcionaba muy bien, ¿no? Tenemos un par de grupos, también un poco por dividir. Tuvimos que crear un tercer grupo dedicado específicamente al coronavirus, pero digamos que es ahí donde fluyen las ideas, por así decirlo, ¿no? Ahí es donde, oye, pues estoy con esto, se os ocurre a alguien a quien llamar, mira, ¿por qué no le das una vuelta a esto que está publicando el New York Times? O, oye, ¿no habías dicho que habían salido un par de estudios sobre tal? Entonces ahí nos compartimos las cosas. Yo creo que el detalle definitivo fue el hecho de que digo, hace un par de años que el WhatsApp funcionara bien en escritorio, ¿no? Porque todos tenemos la pestañita de WhatsApp abierta en el portátil o en el ordenador y vamos trabajando con ello porque es una manera para nosotros muy cómoda de trabajar y puedes hacer una búsqueda y demás. Así que ahí queda un poco todo registrado, incluso para los reproches entre nosotros, decir, ¿veis? Yo ya dije esto en febrero y tal, haces una búsqueda en WhatsApp y ahí lo tienes. Claro, porque además este escenario no va a cambiar a corto plazo, es decir, la mayor parte de la gente que puede teletrabajar, pues de momento sigue teletrabajando, los medios incluidos. Estamos en una nueva dinámica. Tú, por ejemplo, como periodista, ¿te sientes más o menos cómodo con el teletrabajo? ¿Te ayuda, en tu caso tienes hijos, te ayuda a conciliar más, te ayuda a conciliar menos? Es decir, entre comillas, ¿podemos hablar de que el coronavirus quizás nos haya hecho, dentro de la tragedia, dentro del drama que supone, las muertes, etcétera, nos haya hecho un pequeño favor a los periodistas en ese sentido? Completamente. Yo creo que se ha caído un poco un mito que le va a costar a muchos jefazos, por así decirlo, volver a convencernos de que calentar las sillas sirve para algo, ¿no? En este caso, también es que estamos obligados a estar en casa, ¿no? Pero yo recuerdo cuando entrabas por primera vez, cuando éramos más jóvenes, entras por primera vez en una redacción y te decían, si tú lo que tienes que hacer es no ir a la redacción, ¿no? Tú tienes que estar por ahí buscándote los temas, tienes que estar quedando con gente, visitando laboratorios si eres de ciencia, visitando lo que sea si eres de otra cosa. Esto luego también se traducía en que tú puedes haberte pasado toda la mañana buscando un tema, pero tenías que pegarte hasta la noche escribiéndole la redacción, ¿no? Como que se viera que estabas currando. Y yo creo que eso salta por los aires un poco, ¿no? Los jefes hacen las reuniones con videoconferencia, que, bueno, por motivos obvios, al principio pudo ser más o menos complicado, pero las personas nos adaptamos enseguida a cualquier cosa y esta no es una cosa difícil de adaptarse. Vamos, yo no puedo hablar por todos, ¿no? Pero yo creo que para mucha gente es mucho más cómodo poder estar en casa gestionando lo que sea, tu día a día, tu trabajo, tus hijos, lo que sea, y parar un segundo, hacer la reunión y volver a lo que estabas, que digo por mucha gente que a lo mejor entra más tarde y tener que entrar corriendo a la redacción para ir a la reunión presencial, ¿no? Digamos que es mucho más incómodo y te hace perder mucho más el tiempo. Muchas de las actividades que están ligadas con la presencia física en las redacciones que todos estos nuevos métodos de teletrabajo que estamos poniendo en marcha, ¿no? Digamos que para mí va a ser difícil convencernos de estar otra vez todo el día en la redacción, ¿no? Sobre todo con respecto a estas cosas de las reuniones y demás, que bueno, que puedes apagar un momentín tu micrófono, decirle algo a tu pareja o a tu hijo y volver a la reunión. ¿Tú cómo ves cómo se están llevando a cabo todas estas medidas para conseguir que los niños vuelvan en condiciones a los colegios, las medidas de seguridad respecto al coronavirus,
y lo que se está haciendo por otro lado en torno al teletrabajo y en torno a las diferentes empresas. A estas alturas también algunas de ellas intentan que parte de sus empleados vuelvan. Es decir, ¿cómo ves este conglomerado de medidas que por un lado afectan a los niños, por otro lado afectan a los padres? Pues es complejísimo, sobre todo porque hay muchas cosas que todavía no sabemos con respecto a cómo se comporta la pandemia cuando estén todos los colegios abiertos, ¿no? Hay muchos estudios que hablaban sobre que, bueno, la incidencia a lo mejor no era tan alta y demás. Me refiero porque, claro, esto es una cuestión, como tú decías, ¿no? Es muy complejo y hay que mirarlo desde muchos niveles, ¿no? Hay que mirarlo desde el nivel puramente epidemiológico, de cómo afecta el hecho de que estén los colegios abiertos, cómo evitar que sea un foco de propagación o cómo evitar que sea una cosa difícil de controlar, ¿no? Por aquello de que mejor que haya burbujas en la que los niños no se relacionen con demasiados niños para luego poder controlar mejor cómo se expande aquello y tal. Pero también hay que mirarlo desde el punto de vista socioeconómico, y es que es clave que no nos pueden poner a trabajar a la gente sin que los colegios estén abiertos. Es una cuestión que algunos más privilegiados nos lo podemos permitir. Yo estoy currando permanentemente con mis hijos o con mi hija mayor, ahora que el pequeño está en la guardería, sin problemas. Puedo currar con ella, pero hay gente que no puede, y es una medida que hay que tomar. O sea, hay que pensarlo muy bien, ¿no? Tú no puedes tener a la gente trabajando sin que los colegios estén abiertos porque ya llevamos muchos meses de ansiedad y de presiones añadidas y de gente perdiendo dinero, autónomos y demás, como para añadirles otras semanas de estrés, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, que de verdad que no me siento muy capacitado para diagnosticar o para poner en nota lo que están haciendo los gestores, porque de verdad que no tengo muy claro cuál sería la solución idónea, ¿no? No creo que la haya, y ese es el problema. Creo que hay que ser honestos, explicarle a la gente lo que hay, y es como, mira, tenemos que gestionar esto, tenemos que vivir con el virus y vamos a intentar hacerlo bien para poder seguir con nuestras vidas y que no sea un caos, ¿no? Y para eso sí que sería importante recuperar la confianza de la gente con políticos que no se peguen entre ellos, porque eso creo que es la que la estamos cagando permanentemente, porque esa sensación de que se hacen las cosas para tener razón y no para el beneficio de la gente es lo que provoca que haya gente que no se atreva a llevar a los hijos porque desconfía, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que creo que la desconfianza está siendo uno de los mayores problemas a la hora de gestionar lo que está sucediendo en estos momentos de la pandemia. En esto hay una cabeza visible que yo no sé hasta qué punto, me interesa mucho tu opinión al respecto, no sé hasta qué punto está bastante quemada, que es la de Fernando Simón, que es la persona a la que hemos visto durante semanas y semanas ofrecer ruedas de prensa, explicarnos cuál era la situación, las perspectivas, etcétera. Claro. La derecha le critica muchísimo, piensa que o ha ocultado información o que directamente la ha infravalorado, y luego la izquierda prácticamente la ha abrazado como una figura pop. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo ha comunicado Fernando Simón, cómo ha comunicado en general el gobierno lo que estaba pasando? Pues mira, yo creo que Fernando Simón es la persona idónea desde el principio, ¿no? Para hacerlo. Creo que tiene un perfil... o sea, él maneja un abanico de recursos que le hacen una persona muy buena para ponerla ahí como persona portavoz único, ¿no? Digamos, una cosa que muchos expertos en comunicación y la ciencia insistían desde el principio, y una de las ventajas que tenía España era lo de tener un comunicador único que, en principio, digo, que genere confianza, ¿no? Alguien que sabe del tema, alguien que es un técnico del tema, porque si habla Pedro Sánchez no le voy a creer si voto a la derecha, ¿no? Entonces, si ponemos un portavoz técnico que sabe de lo que habla, que es epidemiólogo, y que él tiene otras virtudes, que digamos que tiene una manera muy cercana de hablar, tiene una manera muy cálida y muy honesta de hablar, por lo menos en principio, digo, ¿no? Digamos que tiene una serie de condiciones que le hacen la persona idónea para tenerle al frente de la comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Como tú decías, está chicharrado porque se ha convertido en un objeto de polarización. No sé hasta qué punto la gente de izquierdas le considera, le tiene ya como un fenómeno fan, y la gente de derechas le odia porque ha mentido, lo que sea, pero está claro que es un personal que está achicharrado
pero también es muy complicado querer cargártelo ahora. ¿Por qué? Es un poco como un equipo de fútbol en el que los resultados no están siendo buenos. Eso de cambiar de entrenador puede ser incluso peor, ¿no? Digamos, si quitas ahora a Fernando Simón, la gente que confía en él le generas desconfianza. ¿Por qué le quitas? Porque no lo hemos hecho bien hasta ahora, no tengo que fiarme de las mascarillas, del distanciamiento social. Digamos que generarías desconfianza en la gente que se fía, y la gente que no se fía de Fernando Simón no va a confiar de repente en el nuevo que metas, porque la desconfianza hacia Fernando Simón no era por ser Fernando Simón, era por ser el portavoz del gobierno. Quiero decir que el que se ha equivocado, no sé hasta qué punto se ha equivocado personalmente Fernando Simón en las decisiones que se han tomado erróneamente, ¿no? Evidentemente es un trabajo de equipo y al final es una decisión política y demás. O sea que yo creo que Fernando Simón está chicharrado, sí, pero yo creo que es mejor mantenerlo, porque al quitarlo no veo, digamos, la manera en la que las cosas mejorarían, ¿no? La persona que le sustituya tendría que hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza de determinados sectores de la derecha, y encima tendría que ganarse de cero la confianza de otra gente. O sea, que no sé yo si sería la solución. Además, estamos hablando de un contexto en el que puede ser que pronto veamos salir al ministro de Ciencia, Pedro Duque, cuyo nombre sonaba, tú lo sabrás mejor que yo, para alguna clase de institución europea que ahora mismo no me viene a la cabeza. La Agencia Espacial. Eso es. Entonces, en ese contexto, me gustaría también preguntarte, ¿cuál ha sido el papel del Ministerio de Ciencia en todo esto? ¿Crees que ha sido adecuado, etcétera? ¿Cuál crees que es la valoración que podemos hacer de la gestión del Ministerio de Ciencia en todo esto? Pues mira, el Ministerio de Ciencia durante la pandemia ha tenido que gestionar un papelón bastante importante, ¿no? Porque el hecho de hacerse valer, digamos, que parezcan que tienen algo que aportar, ¿no? En una crisis sanitaria de este calibre. Ellos han aportado un montón de conocimiento, ¿no? Y han querido resaltar las capacidades científicas que a pesar de los recortes pudiera tener España con respecto a, pues esto, la búsqueda de una vacuna y demás. Que es verdad que son un poco esfuerzos que, claro, que lo pones en el contexto mundial. Y bueno, en España se están haciendo esfuerzos para conseguir una vacuna, pero claro, en esa metafórica carrera van muchos puestos por detrás del resto, como es natural, ¿no? Es decir, aquí se va a probar una vacuna que no es la vacuna española, se van a probar las vacunas que están más avanzadas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Ciencia tenía ese papelón de tratar de decir, bueno, aquí se están haciendo cosas, aquí tenemos cosas que aportar, tenemos especialistas que pueden ayudar y demás. O sea, que ha sido un poco su trabajo. También han aportado mucho conocimiento con respecto por ejemplo, con el estudio serológico, de saber que se ha hecho un trabajo científico muy bueno, que es de las pocas cosas que podemos sacar pecho un poco, de decir, en el contexto internacional hemos hecho las cosas muy bien en este estudio para saber exactamente de verdad cuánta gente y en qué contexto está contagiada o tiene... Digamos que ha tenido un papel complicado, dado que todos los focos están en sanidad como natural, todos los recursos están en sanidad, el presupuesto no es comparable ni nada, ¿no? O sea que es un papelón. Es verdad que lo que tú decías con respecto al contexto más político pues eso, la salida del ministerio, la salida de la parte de universidades y demás, yo creo que Pedro Duque es un personaje que ayuda bastante a la ciencia en principio, ¿no? También es un poco como lo que decía antes con Fernando Simón, en principio. En principio ayuda mucho porque es un personaje muy conocido, que genera mucha empatía y que ayuda mucho a conseguir titulares, a conseguir visibilidad para la ciencia, para sus necesidades y para sus problemas. Quiero decir que si no hubiera un ministro astronauta, muchas cosas de las que ha dicho no habrían salido en los medios, ¿no? Si hubiera sido un señor marrón o una mujer desconocida, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un astronauta ayuda mucho a su ministerio porque, oye, que va a hablar el astronauta durante por lo menos un año y pico, funciona como para nosotros los periodistas, sobre todo para las teles y para las radios que digamos que viven más de esto, ¿no? Que funciona muy bien, ¿no? El astronauta dice no sé qué. O sea que yo creo que en principio es un personaje que también ayuda a ganar visibilidad
y la visibilidad ayuda también un poco bueno, a que sus problemas sean un poco más conocidos por la gente, ¿no? Y eso a la hora de pues, llamar al Ministerio de Hacienda igual ayuda, ¿no? ¿Cuánto ayuda, por ejemplo, tener me viene a la cabeza al doctor Cavadas hablando del coronavirus cuando evidentemente no es su especialidad, o a lo que se ha dado de llamar, porque lo leí en un artículo hace semanas y me pareció muy interesante, a estos nuevos influencers del coronavirus, gente sin conocimiento real de lo que es la materia en sí, microbiología, epidemiología, etcétera, pero que por lo que fuera han irrumpido, digamos, en este escenario de información y han hecho oír su voz más alta que la de los propios especialistas o los propios comunicadores especializados. Estoy pensando en el autor de un artículo que apareció en Medium que se movió muchísimo. Sí. Y también estoy pensando, por ejemplo, para volver a algo más cercano, a Miguel Sebastián, que aparece en La Sexta, se le pregunta por el coronavirus. Miguel Sebastián, si la gente no lo recuerda, antiguo ministro de Industria de Zapatero. Mira, yo creo que ahí hay una cuestión que es clave, que es precisamente en la que el periodismo y la ciencia coinciden, que es que los científicos o las científicas, la gente de ciencia, la gente que se dedica a la investigación y por otro lado la gente que se dedica al periodismo, no podemos acertar. Nuestro trabajo no es acertar, es darle a la gente certezas, es darle a la gente lo que se sabe, lo que hemos conseguido, el conocimiento que hemos conseguido consolidar, ya sea yo hablando con mis fuentes o leyendo estudios científicos, he consolidado determinado conocimiento, que es que el virus se transmite de tal manera. Y el científico igual. Nuestro trabajo no es acertar. Y entonces cuando en esta situación en la que es tan compleja, en la que influyen cientos, si no miles de factores, desde la geopolítica, el turismo, la cultura, nuestra manera de relacionarnos, la genética de cada uno, cómo es el virus, cómo son los coronavirus. Hay 1000 factores que influyen en el desarrollo de una pandemia. Acertar puede sonar puede ser muy visible y puede sonar muy interesante en determinados contextos, pero acertar no es lo que no se nos pide ni a los periodistas ni a los científicos. Que alguien dijera un día, esto va a ser catastrófico, que alguien dijera un día, esto se transmite por el aire, o que alguien dijera un día, estos números indican que en 2 semanas vamos a estar en 1000 muertos, que alguien acierte y que sea efectivamente al cabo de 2 semanas 1000 muertos, eso no sirve para nada. No, porque yo no puedo recurrir a esa misma persona para otras cosas, porque simplemente acertó. Y eso, nosotros los periodistas tenemos que contar lo que sabemos, no elucubrar y que de repente, porque me haya venido el santo a ver, sea de la casualidad de que he acertado, ¿no? Tú no puedes, nosotros no nos podemos permitir ese lujo porque estamos engañando a los lectores y porque acertar implica que no sabes lo que estás diciendo y que probablemente te puedas equivocar también. Nosotros no podemos echar monedas al aire y los científicos tampoco. Entonces, pues claro, ha habido un montón de gente que en este ruido que ha habido inmenso, en el que las autoridades sanitarias se han equivocado, que alguien apareciera y acertó con lo que sea, con cualquier cosa que pudiera decir cualquier persona, bueno, pues le genera una especie de halo de infalibilidad o le genera un cierto halo de no, es que sabía cosas, no sabe nada. Si ha acertado, quiero decir, hubo en enero, incluso en diciembre, 31 de diciembre, están publicados artículos y tweets de virólogos, de epidemiólogos, de gente de ciencia que decía, ojo con esto que puede ser peligroso. Esa gente no acertó, esa gente sabe de lo que habla y levantó una bandera de alerta. Pero hay otra gente que simplemente acertó. Y no por eso podemos decir que Iker Jiménez tiene que ser la referencia en el seguimiento de la pandemia. Es absurdo. Quiero decir, si Iker Jiménez, por poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender, ¿no? Lleva durante décadas alertándonos de cosas, porque un día acierte con la cosa de la que nos estás alertando, eso no lo convierte en un experto, ni en esa cosa ni en ninguna. Si tú me estás diciendo todos los días que, ojo que viene el chupacabra, ojo que Soros nos va a inocular no sé qué, ojo que el SIDA a lo mejor no existe, ojo que no sé qué, no sé cuántos. Llevas décadas diciendo, ojo que, si un día dices, ojo que el coronavirus puede ser terrible, eso no te convierte en un experto, simplemente has acertado. Y si miramos tu registro de aciertos, resulta que has acertado una de cada 100 veces. Y eso, evidentemente, debería demostrar que no nos sirve de nada. Quiero decir, otra cosa
y engancho con lo que decías con respecto a Miguel Sebastián y otra gente que no son especialistas en la materia, pero que han estado trabajando más o menos seriamente con los números o con las informaciones que salían o con los estudios que se publicaban. Otra cosa es la capacidad que tiene determinada gente de divulgar o de llevar información que se está cociendo en los laboratorios o que se está cociendo en los estudios científicos que se publican, llevarlo al gran público porque tienen esa capacidad de hacer números, hacer gráficos, leer, porque, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad malísima para entender los números grandes, ¿no? Cuando algo se va a desmadrar, cuando algo se va a convertir en un crecimiento exponencial, somos incapaces de entenderlo. No lo vemos. Si te dicen, si tú tienes hoy 4 casos, mañana 8, al siguiente 16, tú no te das cuenta de que en 2 semanas se te ha desparramado todo, ¿no? Nos cuesta ver ese crecimiento exponencial, pero un economista, como es el caso de Miguel Sebastián, sí tiene esa capacidad de verlo. Entonces tiene esa capacidad de coger los datos y trasladarnos digamos, a la sociedad, mira, que esto funciona así, que esto puede ser peligroso, si aquí tal, en 2 semanas tal. A mí, en ese contexto en el que estamos, de que todo el mundo tiene que hablar y que todo el mundo tiene que dar una opinión y todo el mundo tiene que hacer una lecuración a ver si acierta, no me parece del todo mal que haya gente que trate de divulgar, ¿no? Que es lo que habría que es el papel que habría que darle a este tipo de personas, ¿no? Miguel Sebastián está tratando de hacer un trabajo de divulgación, de explicar, mira, con los datos que hay, con los datos que nos dan los informes oficiales, con lo que sabemos de los estudios, con lo que no sé cuántos, esto puede desenvolverse de esta manera o de otra. A mí eso no me parece del todo mal si no recurres a él como la persona que sabe. Él es la persona que sabe explicárnoslo a lo mejor, pero no es la persona que sabe. La persona que sabe es pues la gente que lleva durante décadas trabajando en esto, pero como en cualquier otro contexto, ¿no? Bueno, nos pasa a veces en el periodismo, ¿no? Que recurrimos a la persona que nos da el titular más vistoso o que sabe contarlo mejor que a la persona que más sabe. Pero también en nuestro trabajo saber equilibrar eso, ¿no? Yo tengo que encontrar en mi trabajo normalmente tengo que encontrar una persona que se dedique a un campo de la ciencia, pero que también me lo sepa contar con gracia, o que sepa utilizar metáforas, o que sepa traducir sus fórmulas en lenguaje humano. En las teles tienen unas necesidades más importantes en ese sentido, ¿no? No les vale cualquier persona de ciencia para hablar. Pero es nuestro trabajo equilibrar, ¿no? No vale cualquier persona. De hecho, ahora que estábamos hablando del asunto de explicar información, hay que recordar que, por ejemplo, las gráficas normalmente no suelen ser lineales, suelen ser logarítmicas, precisamente pues, para que se vea mejor cuál es la incidencia en los diferentes países, etcétera, y que las comparaciones realmente sean más comprensibles por parte de la gente. Volviendo a lo que me estabas diciendo del asunto de las fuentes, me gustaría que explicaras un poco cuál es la base tanto de fuentes como documental con la que trabajáis, porque claro, aquí estamos hablando muchas veces de hasta qué punto surgen contenidos o historias que están encabezadas por un estudio dice o la ciencia demuestra o la ciencia dice, es decir, aquí hay un esquema de publicaciones, las revisadas por pares, etcétera, los preprints, hay una serie de cosas que vosotros conocéis los periodistas de ciencia, pero de las que no somos conscientes los demás, es decir, con qué bases trabajáis, es decir, tanto documentales como de fuentes, sobre todo a la hora de establecer lo que dice esta persona o lo que dice este estudio puede ser interesante o directamente no debería darle repercusión porque no, digamos, no entra dentro de lo que yo considero que puede ser más o menos fiable, creíble o representativo. Claro, yo creo que es la única gran ventaja con la que partíamos al comienzo de la pandemia, los que nos dedicamos a esto, con respecto a otros compañeros de periodistas o la población en general, que es que nosotros sabemos discriminar muy fácilmente, te diría casi de un vistazo, lo que es algo válido, valioso, a tener en cuenta, simplemente interesante o una filfa, ¿no? Y es porque nosotros conocemos las instituciones que mejor trabajan en determinados ámbitos, quiero decir que no es lo mismo que un estudio esté firmado por especialistas de la universidad de lo que sea, que del gran instituto de no sé qué, ¿no? Digamos que eso nosotros de un vistazo lo podemos ver. También es fácil identificar
porque ha pasado mucho en esta pandemia, científicos de todos los campos, de todos los ámbitos, y no te puedes imaginar, de cosas completamente alejadas de lo que podría ser una enfermedad infecciosa, se han volcado a estudiar el fenómeno, y entonces nosotros somos capaces de identificar cuáles son gente que lleva trabajando décadas en virus, en coronavirus, en enfermedades infecciosas, en enfermedades respiratorias y demás, ¿no? Entonces, y a la hora de que aparece un estudio que es muy llamativo por los resultados y que viene respaldado por determinadas instituciones, lo que sea, también tenemos la capacidad de recurrir de inmediato, porque tengo su WhatsApp, a gente que es especialista de verdad en este campo y preguntarle, ¿esto qué es? ¿Le sé de la pinza? ¿Han forzado un poquillo el dato para que parezca más chulo? ¿Es tan cojonudo como parece? Y demás, ¿no? Y eso, claro, nosotros lo podemos resolver en una hora, ¿no? Te digo. Y claro, es una hora en la que yo dedico en enterarme de si es una cosa válida o no válida, y que de repente pues ya está publicado en otros lados, ¿no? Y nosotros decidimos no publicarlo por lo que sea, o decimos publicarlo pero después de haberlo confirmado, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo y lo hemos hecho siempre así y no pasa nada. También es verdad que con respecto a lo que decías, nosotros hemos tenido mucho cuidado con no publicar un estudio. Cuando un estudio ha sido muy, muy, muy relevante, porque lo sabemos, porque lo publicaba The Lancet con gente de Harvard, o porque lo publicaba esta investigadora que lleva 2 décadas detrás de los coronavirus, o porque porque era de una cantidad masiva de enfermos en hospitales italianos y tal, entonces le teníamos que prestar atención, pues bueno, lo hacíamos como había que hacerlo, ¿no? Llamando a otra gente y tal y cual. Pero por lo general, nosotros lo que íbamos haciendo con respecto a estas cosas que de repente aparecían, ¿no? Aparece un estudio que dice que no sé qué, nosotros no lo íbamos, en este grupo de WhatsApp que te digo que tenemos, lo íbamos dejando ahí, ¿no? Íbamos dejando cualquiera que nosotros que lo veía decía, oye, ¿habéis visto esto que dice que las personas diabéticas no sé qué? Bueno, lo dejamos ahí, alguien dice, va, pero es que eso es con muy poca gente, no es de fiar, me han dicho que no es muy sólido, tal. Lo dejábamos ahí y cuando ya salen, al cabo de un mes, oye, sale un lance sobre los diabéticos y tal. Ah, coño, pues ¿te acuerdas de lo que salía hace un mes? Y entonces ahí ya te puedes montar una película, porque ya ves que no es un estudio dice qué, sino se empieza a acumular una pequeña evidencia de distintos grupos de investigación, de distintos investigadores, de que puede haber una cosa por ahí. Entonces ya sí que lo tenés abordarlo con más tranquilidad, ¿no? También nuestro trabajo, por lo general, siempre ha sido así, que no es importante lo que publicamos, pero también es bastante importante lo que no publicamos, y en este caso era fundamental, porque es que salían una cantidad de sandeces tremendas o cosas muy, muy, muy poco atadas, y en muchos casos nuestro trabajo ha sido, sobre todo de mis compañeros que son más especialistas en cosas de bichos, por así decirlo, el ir desmintiendo estas cosas, ¿no? Entonces, ha sido terrible el hecho de que en muchas circunstancias tuviéramos que dedicarnos, entre comillas, al fact-checking de líderes políticos, ¿no? Que salga Trump diciendo que este medicamento sirve, o que salga Trump diciendo que nosotros, por lo general, no nos dedicamos al fact-checking porque bastante trabajo tenemos con lo que tenemos que explicar a la gente, ¿no? Y tener que estar dedicándole tiempo a estudios que son filfa solo para desmentirlo, ¿no? Pasó con el ibuprofeno, por ejemplo, que el ibuprofeno podía grabar más las cosas, lo dijo el ministro francés, y era basado en un estudio que era simplemente hacían una hipótesis y tal. Entonces, claro, pero ya se nos ha ido las manos a tanto los grupos de WhatsApp de madres del cole, y hay que ponerle freno, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? Lo de que nosotros tenemos esa capacidad para identificar lo que es válido o valioso más rápido, pero también hay que confirmarlo, y también hay que procurar no dar un solo estudio, porque la ciencia no avanza con un solo estudio. Es muy raro ese eureka, ha pasado tal. No, la ciencia avanza a cucharitas, ¿sabes? Es una cucharadita, una cucharadita, una cucharadita. Y cuando hay 3 cucharaditas ya dices, pues por aquí puede haber un camino, ¿no? No sé hasta qué punto en una circunstancia de este tipo puede haber diferentes colectivos vagamente relacionados con la ciencia que intenten aprovechar para hacer llegar al público a través de vosotros, los periodistas científicos, alguna de sus cosmovisiones acerca de lo que hay que hacer o no hay que hacer. Y eso también lo relaciono
con el asunto de la desinformación, que también lo estabas mencionando. Sí, esto es más complicado de lo que parece porque la desinformación bueno, la desinformación con la que trabajamos viene a niveles, a muy distintos niveles y más sorprendentes de los que podría parecer. Me explico. A la hora de, por así decirlo, intoxicar el discurso o el debate público con respecto a la gestión de la pandemia para colocar mis intereses, sí, claro, evidentemente están los dichos antivacunas y pero también están las farmacéuticas que tienen mogollón de intereses. Quiero decir, nosotros hemos estado entrevistando a líderes científicos de farmacéuticas potentísimas que, que cotizan y que ellos han vendido sus propias acciones porque se están forrando, ¿no? Y te lo reconocen y está bien que se sepa, quiero decir, a la hora de gestionar, porque son dos vasos comunicantes, a la hora de gestionar los mensajes de los antivacunas, es importante que nosotros contemos que hay gente que se va a forrar. ¿Por qué? Porque si no, los antivacunas tienen abierto el camino a explicarle a la gente, a los recelosos y a los escépticos, explicarle... Sí, lo que los medios no quieren que sepas, te están ocultando, etcétera, la conspiranoia. Entonces, claro, entonces, durante muchos momentos en esta pandemia, lo que se estaban publicando la mayoría de los medios era la nota de prensa de una farmacéutica, que era como, a ver, espera, la ciencia no funciona así. Tú lo que tienes que hacer es darme primero el estudio científico y luego ya me sacas la nota de prensa. Si quieres, me lo sacas a la vez. Pero tú no me puedes decir, resultados prometedores en la primera fase, no sé qué, no sé cuántos, ¿dónde lo veo eso? Entonces, eso ha sido un momento en el que los periodistas científicos y sobre todo la gente de ciencia lo ha pasado muy mal porque evidentemente tienes que contar que la gran farmacéutica que está buscando la primera vacuna contra la COVID te están diciendo que les va muy bien, pero tú no lo puedes ver. Y estaban los virólogos que subían por las paredes y los epidemiólogos y los vacunólogos y todo el mundo, porque era, y yo me tengo que fiar de una nota de prensa. Quiero decir, estamos viviendo la peor pandemia y tú me sacas una nota de prensa para colocarte el gol, colocarte todos los titulares, que evidentemente los vas a conseguir, me mandes el estudio o no, porque tengo que darlo. Eso es una gran putada. Nosotros tenemos que contarlo, pero no tenemos nada con lo que juzgarlo, ¿no? Entonces, Moderna dice que tal, o la empresa que sea, ¿no? Y eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos vivido, ¿no? El hecho de que muchas veces se decían cosas sin poder mirar nosotros los estudios científicos o poder mandárselos a un especialista para que nos diga, esto está infladísimo, ese 2% puede ser de cualquier cosa, tal, ¿no? O sea que es que desinformación a lo mejor no es, pero es el interés por intervenir en el debate público a veces es más digamos, viene mejor financiado por parte de una gran farmacéutica, ¿no? que por parte de los grupos antivacunas, que evidentemente también son un problema, pero que yo creo que por ejemplo, todas estas cosas que han pasado, ¿no? Estas cosmovisiones de las que tú me hablabas, que ahora ya los vemos casi día a día, manifestaciones en todos los países del mundo, porque es un fenómeno global, de gente que no se cree, que las mascarillas no, que el virus no existe, bla, 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 bla. Yo creo que esto es más resultado de cosas que se estaban cocinando desde hace años y que la pandemia ha sido un golpe que ya ha hecho que estalle el globo, ¿no? Digamos, ese globo se iba hinchando con desinformación, con desconfianza de los medios, en gran parte nos la hemos ganado, pero desconfianza de los medios, esas posibilidades de informarte de verdad en canales alternativos, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, la crisis. Han pasado muchos fenómenos que estaba, digamos, una marea de fondo por ahí, un caldo de cultivo que ha estallado con la pandemia, ¿no? Digamos que de repente toda esa desconfianza, todas esas conspiraciones, todo ese... Porque la gente ya no cree en los expertos, la gente ya desconfía de los líderes políticos, de los líderes incluso al margen de ideologías. Quiero decir que no es porque no me fíe del de izquierdas porque yo soy de derecha, sino que en general como una desazón y demás, que todo eso ha generado este fenómeno, pero este fenómeno no sale solo por, digamos, generación espontánea con la pandemia, ¿no? Este fenómeno se venía gestando desde hace mucho tiempo antes
y las malas decisiones que se han tomado también con respecto a la comunicación de la ciencia durante la pandemia han provocado que esto sea peor incluso. Y ahora que hablas de esas malas decisiones, por ejemplo, ¿cuáles crees que han sido las peores decisiones? Ya no tanto las decisiones en sí, sino las peores comunicaciones, la peor defensa pública del discurso de por qué se estaba tomando esa decisión en el caso de España. Mira, yo creo que lo peor, y es una cosa que se sabía de antemano, y lo venían advirtiendo los sociólogos y los psicólogos sociales, lo peor que se puede hacer es polarizar una gestión como esta, ¿no? Y la culpa ha sido de todos, porque el hecho de que ya haya una desconfianza y ya haya una desconexión en la sociedad, y haya gente que no crea a los otros solo por cómo opinan y demás, esa polarización en la que vivimos en España, que es bastante severa, no podía entrar esa cuña en la gestión de la pandemia y ha entrado a lo bestia, ¿no? Digamos que durante las primeras semanas parecía que había cierto consenso, que estaban trabajando todos juntos y remando todos esos discursos, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, pero enseguida nos preocupaba más que mis datos fueran mejores que los de la autonomía del lado, que yo quedara mejor retratado porque yo compraba mejores mascarillas que los de la autonomía del lado. Y todo eso, en el que los medios, por desgracia, hemos desempeñado también un papel, porque nos gusta mucho ese juego de lo tuyo es peor que lo mío y los de izquierda lo están haciendo peor que los de derechas y tal, eso ha provocado que todo estalle en mil pedazos. Quiero decir, ¿ahora cómo vamos a recuperar la confianza de la gente? Es imposible. Quiero decir, ahora si lo dice Ayuso está mal y si lo dice Pedro Sánchez está mal, dependiendo de lo que yo vote, ¿no? Ya esa cuestión se ha roto. Había un ejemplo reciente con respecto a un centro de salud, creo, que se llamaba Centro de Salud de Alicante y que entonces en el PP de Valencia creían que era de allí y entonces lo critican mucho y entonces se dan cuenta de que no, de que en realidad es de Madrid y entonces no es tan criticable, ¿no? Digamos, de estos casos tenemos 100.000. De lo que es criticable no sé, en Aragón no es criticable en Madrid y viceversa. Y eso es terrible para la comunicación de la ciencia, para la gestión de la crisis, para conseguir que la gente cumpla. Y aún así todo, España está siendo o ha sido hasta ahora ejemplar a la hora de cumplir con las normas. En todas las encuestas siempre salía que somos los que más cumplimos y tal, y todo a pesar de que no hacen más que estropearlo todo. Quiero decir, porque luego podemos hablar digamos, de lo que es la gestión en sí, de la pandemia, de por qué siempre salimos con los peores números y demás, que yo no tengo la respuesta, la verdad, no se me escapa, pero lo que me parece increíble es que seamos incapaces de mantener un cierto orden y un cierto consenso a la hora de decir, bueno, estamos todos juntos en esto, porque es que en cuanto excluyes a alguien, todos los excluidos, y también hablo de los antivacunas, en cuanto excluyes a alguien del discurso, el excluido va a dejar de escucharte. Y entonces ese va a dejar de ponerse la mascarilla o va a dejar de lo que sea y vamos a tener un problema a la hora de vacunarnos o cualquier otro aspecto. O sea que para mí lo peor ha sido dejar que la polarización que traíamos de antes entre como una cuña y se lo cargue todo. Me estabas contando que no sabes por qué sucede lo que sucede en España. No sé si alguien tendrá realmente una idea clara sobre esto, pero seguramente tienes tus sospechas o tienes tus sospechosos habituales acerca de por qué los datos que se dan aquí son peores que en otra parte. ¿Cuáles son tus suposiciones? Mira, con respecto a eso, creo que hay dos cosas que son fundamentales, ¿no? Primero, hacernos, o sea, tener claro que cualquier cosa que tiene que ver con esta pandemia y sobre todo con esta circunstancia que se da en España no tiene una explicación. Evidentemente es un problema complejísimo que tiene 100.000 explicaciones, ¿no? Que el hecho de que España salga peor en la primera ola y salga también peor en la segunda ola, que también he de decir, hago aquí una acotación, de momento, porque siempre nos ha pasado lo mismo con la primera ola, que era, al principio nos preguntábamos por qué estaba tan mal Europa Occidental y sin embargo había otros países que en principio su sanidad era mucho menos robusta y que iban mejor, como Brasil, México o India. Y ahora Brasil, México e India están mucho peor. Es decir, que a veces simplemente algunos países iban antes, no iban peor. Sin duda tiene que ver con 1.000 cosas, porque son 1.000 factores y todos lo sabemos en realidad. Todos sabemos que nos hemos desconfinado demasiado.
por así decirlo. Hemos salido como si fueran vacaciones. No teníamos rastreadores, no hemos hecho los refuerzos que teníamos que haber hecho, nos hemos confiado a la hora de desconfinarnos y mil factores que son ya subyacentes, digamos, al caso español, ¿no? A mí me interesaba mucho, y de hecho lo estuve siguiendo en mi trabajo, el caso de este grupo de gente de ciencia que pedía en una carta del Lancet que se haga una auditoría independiente de lo que ha pasado en España, porque es que es la única manera de verdad de que sepamos qué leches ha pasado en este país y para evitar que nos vuelva a pasar. Y nos está volviendo a pasar y no hemos hecho esa auditoría. Y esa auditoría ellos mismos incluían mil factores, porque no es solo la gestión cuando ya está aquí el caso cero en Madrid o en Valencia, donde fuere, sino es la gestión previa, cómo están de armados los sistemas de salud, si hay flujo de trabajo o no hay flujo de trabajo, si se comunican bien o no se comunican bien, nuestra cultura que nos hace tener un ocio, no sé, más desparramado y más relacionarnos con otra gente, nuestra relación con los mayores, el hecho de que tengamos un montón de mayores metidos en las residencias, que las residencias sean de mala calidad. Es que podrían ser millones de factores que de verdad a mí se me escapan. Entonces, lo que me da mucha rabia es que haya gente que se cree que haya un solo culpable, una sola solución, un solo factor. Evidentemente no. Hubo un esquema que compartió hace un par de meses Rafael Bengoa, que es uno de los mayores especialistas en salud pública que tenemos en este país, que fue asesor de Obama y tal, que es como una especie de queso de Gruyère con muchas capas, ¿no? Y esos agujeros, todos esos agujeros van influyendo y son muchos agujeros que al final consiguen que la pandemia se descontrole, ¿no? Y aquí hemos tenido, evidentemente, muchos más agujeros que en otros países para que por lo menos se descontrole antes. Y de verdad que hace falta una auditoría seria, ajena, evidentemente, al ruido político, pero también al día a día de la gestión española de los científicos y tal. Hace falta coger a especialistas internacionales y que vengan aquí, gente que sepa y que diga, no puede ser que no tengáis un Excel unificado entre las autonomías, no puede ser que no contratéis rastreadores la primera semana, no sé, lo que sea, ¿no? Pero tiene que haber alguien que, evidentemente, porque aquí no lo estamos sabiendo hacer, ¿no? Y es dramático, pero evidentemente tiene que venir alguien de fuera a echarnos un cable con eso. Y en lo que estábamos hablando de la polarización, me ha venido a la cabeza que, por lo menos en redes sociales, durante las semanas más complicadas de la pandemia, había gente señalando directamente a periodistas por considerarlos, entre comillas, cómplices de haber ofrecido una información, entre comillas, falsa o infravalorada respecto a lo que estaba ocurriendo. Es decir, recuerdo imágenes de distintos tertulianos que en principio, pues hablando con los datos que entiendo que se tenían en ese momento, pues tampoco le daban mayor importancia. Vosotros en concreto, tú en particular, ¿has percibido presión de ese tipo en algún momento pues eso, de ámbitos que normalmente tenían que ver mucho con sectores de Vox o de esa derecha, de esa nueva derecha, digamos? Sí, o sea, ha sido, ahora ya un poco como que la cosa se olvide y tal, pero ha habido semanas que ha sido terrible, ha sido asfixiante. No conozco a nadie digamos, del mundillo que no haya tenido que ponerse en algún momento dado, en alguna semana, el candadito de Twitter para evitar los acosos y ese tipo de cuestiones. A mí me han dedicado youtubers invitando a la gente a no ser educada conmigo y me han llegado amenazas de muerte al email y a los ¿cómo se llama? Los mensajes directos de redes sociales permanentemente. A ver, no lo minusvaloro, quiero decir, me parece un fenómeno más o menos entendible, no lo justifico, pero me parece que tiene fácil explicación por todo esto que decíamos, ¿no? Digamos que veníamos ya arrastrando determinadas situaciones, también tiene que ver mucho con los intereses de determinados grupos, de determinados colectivos, como tú decías. Es verdad que es que a mucha gente le interesa decir que los medios son de izquierdas y que contaminan y que mienten y que por su culpa la gente muere y tal, bla, bla, bla. Es verdad, y que evidentemente con la pandemia la gente lo está pasando mal, incluso los trolls pues se vuelven más trolls, ¿no? Que es casi natural, ¿no? Digamos que la cosa se desparrame. Pero sí que es verdad que es un fenómeno que me parece bastante peligroso
porque en determinados ámbitos ha calado, ¿no? El hecho de que tú le des voz a determinada persona en determinado momento o que hagas un tema con respecto a algo y que se pretenda utilizar eso como porque bueno, si es, mira, este tío es un panoli, pues bueno, este tío es un panoli. Pero eso se utiliza, es una herramienta, es un pretexto para hacer, por elevación, decir que lo país desinforma y lo país nos mata y que los medios de izquierdas no hay que creérselos, y eso termina siendo por elevación, los medios no hay que creérselos, cuando los medios están poniéndole pegas al discurso de tu político, digamos, que es sembrar para luego recoger. O sea, lo que están haciendo es: no creáis a la gente de ciencia, no creáis a los periodistas, no creáis a los medios, porque la única verdad es la que yo te voy a decir en mi canal de YouTube, o porque la única verdad es la que dice el político desde su atril, ¿no? Y eso es lo peligroso, y eso es un fenómeno que lo vemos venir desde hace tiempo, desde Estados Unidos o de otros países, de decir, cuidado con ese tipo de populismo que siempre coge las antorchas lo primero contra los periodistas, que no dejan hacer preguntas, que no... Y al final lo estamos viendo aquí y lo estamos replicando, pero vamos, paso por paso. Por ir terminando, porque no te quiero entretener mucho más, llevamos más de una hora de interesantísima charla, me gustaría saber hasta qué punto crees que esta situación ha servido para elevar el rango, la importancia, la relevancia de las redacciones del periodismo científico. Claro, yo creo que esto ha sido un espaldarazo, ¿no? Digamos que desde hace unos años sí que se veía que había más público y había más interés por esto, porque al fin y al cabo también depende un poco de eso, ¿no? De la audiencia. Nosotros, cuando hacemos cosas de coronavirus, evidentemente reciben muchísimas visitas, pero cuando hacemos cosas de agujeros negros y de ondas gravitacionales también funciona muy bien. Y eso también luego genera pues ese círculo virtuoso en el que te da más visibilidad, te dan más recursos, te permiten hacer un viaje, y eso le está pasando un poco a todos los compañeros de ciencia, no solamente en este periódico. Digamos que hay una audiencia que ya venía de antes interesada en este tipo de informaciones, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, el hecho de que muchos periódicos o muchos medios antes, la sección de ciencia simplemente era alguien que hacía ciencia debajo del paraguas ese que lo contiene todo, que es sociedad, y ahora ya la mayoría de los medios de comunicación empiezan a tener su propia pestañita o su propia página o su propia sección dedicada a ciencia, salud, medio ambiente. Digamos que ya empiezan no sé, digamos, alcanzar la mayoría de edad para que se les considere una sección con entidad propia, ¿no? Y esto es un fenómeno que venía sucediendo desde hace unos años, en España digo, porque claro, en Estados Unidos digamos que, bueno, en el mundo anglosajón venía de largo, pero aquí está sucediendo poco a poco, y creo que esto ha sido un espaldarazo sin duda, ¿no? El hecho de que hayamos tenido esa visibilidad y que por lo general hayamos tenido una buena respuesta y demás, yo creo que va a ayudar. Uh-huh. Y por último, ¿qué otros medios, ya sean nacionales o internacionales, o áreas de ciencia, otros medios, o periodistas en concreto, recomiendas tú a alguien que quiere informarse de una manera adecuada sobre lo que está pasando en este asunto del coronavirus y en general de todo lo que nos pueda traer la información científica? Es difícil de responder, digamos, rápido, ¿no? En este mundo en el que vivimos, ya de antes, la gente tenía que hacerse un menú informativo más pensando en quién lo firma, ¿no? Que casi incluso que la cabecera. En muchos casos no, tú te puedes fiar de las cabeceras, como es lógico, pero dentro de cada cabecera hay gente y hay gente, ¿no? Y digo, para hablar de cosas tan específicas como esto. Yo, por ejemplo, en medios españoles siempre veo cosas que me hacen levantar la ceja, por lo general, levantar la ceja diciendo, esto no está muy bien atado, con gente que no se dedica a hacer periodismo científico, sino que a lo mejor pues es un corresponsal que ha localizado un científico que dice una cosa muy llamativa en determinado país, ¿no? El científico italiano tal dice que esto ya se ha acabado. Y tú dices, ¿cómo que esto ya se ha acabado? Y miras la firma y resulta que es pues el corresponsal, un colaborador o alguien de otra sección, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene que hacer es
cuando se quiere enterar de algo bien, pues es lógico que, por ejemplo, si se quiere enterar bien de qué pasa con el fichaje o el no fichaje de Messi, yo puedo opinar en mi Twitter, pero evidentemente yo no me dedico a la información periodística, ¿no? Y eso un poco la gente cuando se quiere informar bien de una cuestión como la pandemia, debería tratarse de hacer un menú informativo siguiendo a firmas que se dediquen a esto de antes, ¿no? Aquí tenemos bastantes buenos periodistas científicos. Por hablar así en general, la agencia SYNC ha hecho muy buen trabajo también. Es una agencia, digamos, pública que se dedica específicamente a informar de ciencia, es decir, que tiene un equipo que se dedica desde hace mucho tiempo a informar de temas científicos, entonces ellos también tienen como una maquinaria muy engrasada como nosotros, ¿no? Entonces son un equipo grande de gente que sabe gestionar estas cosas. Y hay compañeros así en general, la verdad es que no quisiera empezar a decir nombres porque en El Mundo se han hecho cosas muy chulas, en El Confidencial se han hecho cosas muy chulas, en El Diario han hecho un trabajo espectacular. El Diario, por ejemplo, es uno de esos sitios en los que tienen esa capacidad, también a lo mejor por la edad de la gente, de si se tienen que poner todos a buscar tesis plagiadas, se ponen todos a buscar tesis plagiadas, y si tienen que poner todos a buscar pandemias, se ponen todos a buscar pandemias, ¿no? Digamos que es un fenómeno también muy chulo de ver cómo toda una redacción es capaz de ponerse a remar en una dirección, ¿no? Y creo que en general el trabajo de los medios en España ha sido bastante razonable. Evidentemente, pues cagadas las hay y cosas, salidas de pata de tiesto también hay. Pero también te digo una cosa, y esto es una cosa que casi que sería una pregunta que te haría yo a ti, que es el hecho de que ¿cuántas noticias hemos dado a la semana, al mes de coronavirus? Es que son cientos y cientos y cientos en todos los medios. En parte por alimentar al monstruo de las visitas, los clics y demás. Pero también porque es que había mil cosas que contar y no podíamos dejar de contarlas, ¿no? Digamos que desde el principio hay que contar lo que está pasando en Italia, hay que contar lo que está pasando aquí, hay que contar lo que está pasando exactamente en esa región de Cataluña, hay que contar lo que se sabe sobre la genética, hay que saber lo que contar. Había millones de cosas que contar y es imposible en ese contexto y millones de gente que parece que sabe y que no sabe, que tiene cosas que decir. Y entonces son días en los que estamos publicando cada medio 100 noticias, 200 noticias sobre la COVID y sus ramificaciones. Era imposible no cometer errores, que claro, que luego 3 meses después dicen, pero es que vosotros publicasteis esto y entonces ya todo lo demás no vale. Claro, ahí estamos hablando de un problema añadido o un problema previo que es el del volumen, Google, etcétera, y luego también pues la capacidad que tuviera cada medio de atender con los recursos que tuviera internamente pues a una situación como esta que requería unos conocimientos específicos o una experiencia como la vuestra que probablemente no existía en todos los casos y que por ejemplo se ha extendido a pues, lo que han hecho los deportivos. En los diarios deportivos podías encontrar información sobre el coronavirus. Cabe pensar, bueno, hasta qué punto en los diarios deportivos podía haber alguien capacitado para escribir sobre el coronavirus, al margen del discurso ese de que cualquier buen periodista puede escribir de cualquier cosa, que es ya algo bastante discutible y quedaría para un podcast completo ya de por sí. Así que, pero bueno, yo me quedo con el discurso de que los medios españoles mayoritariamente se han hecho las cosas bien, que es lo importante, y de que además la información científica pues va adquiriendo más relevancia. Muchísimas gracias, Javier Salas, por esta hora y cuarto que me has dedicado, que es mucho tiempo. Encantado, un placer. Trying to turn the old into something new. You found somebody, I found someone too. She got everything I need, yeah, but she's not you. I locked my